Clara Ramos miraba con ojos llenos de lágrimas mientras su padre firmaba el contrato que sellaba su destino. La joven de 22 años, rechazada toda su vida por su complexión robusta y su naturaleza tímida, ahora era vendida como si fuera ganado a un minero errante llamado Seu Inácio, todo a cambio de una simple pepita de oro. Lo que su familia no sabía era que ese momento de desesperación cambiaría para siempre el curso de muchas vidas. La familia Ramos se ahogaba en deudas que crecían como maleza en el jardín abandonado de su pequeña casa. 3 cosechas perdidas, un padre con la espalda destrozada por años de trabajo y una madre con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Clara siempre había sido la hija que nadie admiraba, la que los pretendientes evitaban en los bailes del pueblo, la que escuchaba comentarios crueles sobre su figura cuando caminaba por la plaza. Ahora, su cuerpo despreciado se convertía en la única moneda de cambio para salvar a su familia de la ruina total. Seu Inácio, un hombre de mirada dura y pocas palabras, examinó a Clara como quien evalúa una mula de carga. Sus ojos recorrieron su cuerpo robusto, sus manos ásperas, su rostro sonrojado de vergüenza. La pepita que ofreció brillaba como una promesa cruel bajo el sol de aquella tarde. Qué ironía tan brutal que el precio de una vida humana pudiera caber en la palma de una mano. La madre de Clara lloraba en silencio mientras empacaba el único vestido adicional que su hija poseía. Una hermana menor se escondía tras las cortinas, incapaz de enfrentar la escena. El padre, con la dignidad hecha pedazos, no podía mirar a los ojos a su primogénita mientras la entregaba a un desconocido. Lo que ninguno podía imaginar era que aquella pepita de oro, que parecía su salvación momentánea, no era nada comparada con el verdadero tesoro que Clara llevaba consigo sin saberlo. Amarrada a una mula como si fuera un fardo de mercancía, Clara comenzó su viaje hacia las montañas distantes donde se encontraba el campamento minero. Cada paso del animal la alejaba de todo lo que había conocido. Sus lágrimas caían silenciosas, perdiéndose en el polvo del camino. El frío de la montaña pronto caló sus huesos, pero no era comparable al frío que sentía en su corazón. Seu Inácio cabalgaba delante, su figura oscura recortada contra el horizonte como un presagio. Apenas había cruzado palabra con ella desde que salieron del pueblo. Clara imaginaba el destino que le esperaba: ser sirvienta, cocinera y quizás algo peor para un hombre áspero y los rudos mineros del campamento. Si tan solo supiera lo que el destino realmente le tenía preparado. El camino serpenteaba por barrancos peligrosos y bosques sombríos. Clara sentía que cada kilómetro la llevaba más lejos de la posibilidad de escapar. Durante 3 días viajaron así, durmiendo bajo las estrellas, comiendo en silencio, avanzando inexorablemente hacia lo desconocido. La joven observaba las manos callosas de Seu Inácio mientras encendía el fuego cada noche, manos que hablaban de años extrayendo oro de la tierra ingrata. Lo que Clara no podía ver era el dolor que aquel hombre también cargaba. No podía saber que Inácio había perdido a su esposa 2 inviernos atrás, que la soledad lo consumía cada noche en su cabaña vacía, que la culpa por haberla traído a aquel lugar inhóspito donde enfermó nunca lo abandonaba. No podía imaginar que la mirada dura de aquel hombre escondía un corazón que se había jurado no volver a sentir. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron finalmente al campamento minero. Era un lugar desolado, una docena de cabañas toscas dispersas junto a un río de aguas turbias, hombres de rostros curtidos por el sol y la intemperie, miradas hambrientas que seguían cada movimiento de Clara como lobos acechando a una presa herida. Qué cruelmente injusto parecía todo mientras la ayudaban a desmontar, sus piernas entumecidas apenas sosteniéndola. Los mineros se acercaron, curiosos ante la llegada de una mujer al campamento. Sus comentarios soeces flotaban en el aire como cuchillos. «¿Cuánto pagaste por esa vaca, Inácio?», gritó uno de ellos, provocando risas brutales. Clara bajó la mirada, las mejillas ardiendo de humillación. Lo que no sabía era que pronto esas mismas bocas que ahora la insultaban la aclamarían con respeto.
Seu Ignacio la condujo hasta una pequeña cabaña alejada del resto. Era un espacio austero pero limpio. Una cama sencilla, una mesa, 2 sillas, una pequeña estufa de leña. «Dormirás aquí», dijo simplemente. «Yo usaré el cobertizo de las herramientas». Clara lo miró sorprendida. Esperaba compartir el lecho con él, ser tratada como una posesión. Este pequeño gesto de respeto era tan inesperado como una flor creciendo entre las piedras. Esa noche, Clara lloró hasta quedarse dormida, abrazando el pequeño bulto que contenía sus escasas pertenencias. Entre ellas, cosido cuidadosamente en el dobladillo de su único vestido de repuesto, llevaba algo que ni ella misma sabía que estaba allí. Su madre, en un último acto de amor desesperado, había escondido un papel viejo que había encontrado entre las pertenencias abandonadas de un viajero que una vez se hospedó en su casa. Un papel que contenía un secreto que cambiaría todo. Los días comenzaron a pasar con una rutina establecida. Clara se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno para Ignacio y luego para el resto del campamento. Sus manos, que siempre habían sido hábiles en la cocina, lograban transformar los simples ingredientes disponibles en comidas que hacían que los mineros esperaran con ansias cada tiempo de comida. Lo que ellos no sabían era que cada bocado contenía algo más que habilidad culinaria. Contenía la dignidad de una mujer determinada a encontrar su valor. Seu Ignacio regresaba cada tarde cubierto del lodo del río y el polvo de la montaña. A diferencia de los otros mineros, nunca la trataba con desdén. Comía en silencio, a veces asintiendo levemente para expresar su aprobación por la comida. Una noche, para sorpresa de Clara, comenzó a enseñarle los rudimentos de la búsqueda de oro. Le mostró una pequeña pepita que había encontrado ese día, explicándole con paciencia cómo reconocer el brillo particular del metal precioso entre la arena común. «Mañana vendrás conmigo al río», dijo simplemente. Clara no pudo dormir esa noche, anticipando con temor y curiosidad lo que le esperaba. Cuando los primeros rayos del sol apenas iluminaban las montañas, ya estaba lista, con un pañuelo protegiendo su cabeza del sol inclemente, que pronto caería sobre ellos como un castigo. El río era un ser vivo que serpenteaba por el valle, sus aguas frías llevando secretos milenarios. Clara observó fascinada cómo Ignacio se metía en la corriente con su batea, moviendo el agua y la arena con movimientos precisos, fruto de años de experiencia. Con paciencia, le enseñó a sostener la batea, a moverla en círculos suaves, a reconocer el momento exacto en que el oro, más pesado, se separaba de la arena común. Los otros mineros reían al verla luchar con la corriente, su cuerpo robusto balanceándose para mantener el equilibrio. «Ignacio ha comprado un hipopótamo que asusta al oro», gritó uno, provocando carcajadas crueles. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Lo que esos hombres no podían imaginar era que esas manos que ellos despreciaban tenían una sensibilidad especial para sentir lo que otros no podían. Al tercer día en el río, mientras Ignacio trabajaba unos metros río arriba, Clara sintió algo diferente en su batea. Entre la arena negra, un pequeño destello captó su atención. Con dedos temblorosos, separó cuidadosamente lo que parecía una esquirla de sol caída en la tierra. Una pepita pequeña pero perfecta descansaba en su palma. Su primer oro. La emoción la embargó como una ola inesperada. Ignacio observó desde la distancia el momento exacto en que el rostro de Clara se transformó. Se acercó lentamente, examinó el hallazgo y, para absoluta sorpresa de la joven, sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa que transformó su rostro curtido, revelando al hombre que existía bajo la coraza de dureza. «Tienes buenas manos», dijo simplemente, pero esas palabras significaron más para Clara que cualquier elogio recibido en su vida. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica entre ellos. Ignacio comenzó a enseñarle más secretos del oficio: cómo seguir vetas en la montaña, cómo apuntalar túneles para evitar derrumbes, cómo leer las señales de la tierra que prometían riqueza.
Clara aprendía con una rapidez sorprendente, su inteligencia natural compensando su falta de fuerza física. Lo que nadie podía prever era que esa misma inteligencia pronto sería crucial para la supervivencia de todos. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño, y las montañas se vistieron de colores ocres y rojizos. Clara ya no era la misma mujer asustada que había llegado al campamento. Sus brazos se habían fortalecido, su piel se había bronceado, y sus ojos habían adquirido una confianza que nunca antes habían mostrado. Ya no bajaba la mirada cuando los mineros la observaban. Lo que ellos no sabían era que la transformación externa era apenas un reflejo de lo que ocurría en su interior. Una tarde, mientras regresaban del río, encontraron a Ignacio tumbado junto al camino, ardiendo en fiebre. Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, logró llevarlo hasta la cabaña. Durante 3 días y 3 noches no se separó de su lado, aplicando compresas frías en su frente, preparando infusiones de hierbas que conocía desde niña, susurrando palabras de aliento cuando el delirio lo hacía llamar a su esposa muerta. Lo que Clara no sabía mientras luchaba por la vida de aquel hombre era que, en sus momentos de delirio, Ignacio había comenzado a verla con otros ojos. No como la mujer que había comprado en un acto de desesperación compartida, sino como el ser humano valioso que realmente era. Entre la bruma de la fiebre, sus historias se entrelazaban como hilos de un mismo tejido. Ambos rechazados, ambos subestimados, ambos buscando algo más que el simple oro que la tierra ofrecía. Al 4.º día, la fiebre cedió finalmente. Ignacio despertó para encontrar a Clara dormida en una silla junto a su cama, el agotamiento finalmente venciéndola. La observó en silencio. Las líneas de preocupación en su frente, las manos ásperas que lo habían cuidado con tanta delicadeza, el cuerpo robusto que había demostrado una resistencia que muchos hombres fuertes envidiarían. Una oleada de gratitud lo inundó, mezclada con otro sentimiento que no se atrevía a nombrar. Cuando Clara despertó, encontró a Ignacio mirándola con una expresión que nunca antes había visto en él. «Me salvaste la vida», dijo simplemente. Ella negó con la cabeza, restando importancia a sus acciones, pero él insistió. «Te debo mi vida, Clara Ramos». Era la primera vez que pronunciaba su nombre completo, reconociéndola como persona, no como posesión. Lo que Clara no podía imaginar era cuánto significaría ese reconocimiento en los días venideros. Durante su convalecencia, Ignacio le pidió a Clara que le leyera. Entre sus escasas pertenencias, guardaba 3 libros desgastados, un manual de minería, una colección de poemas y una novela de aventuras. Clara, que había aprendido a leer en la pequeña escuela de su pueblo antes de tener que abandonarla para ayudar en casa, accedió con timidez. Su voz, insegura al principio, ganó confianza con cada página. Lo que ella no sabía era que su voz clara llegaba hasta las cabañas cercanas, donde los mineros se detenían a escuchar, hambrientos de historias que los transportaran lejos de su dura realidad. Pronto, sin que nadie lo hubiera planeado, las lecturas nocturnas se convirtieron en un ritual para todo el campamento. Los hombres, que antes la habían despreciado, ahora esperaban con ansias ese momento en que se reunían alrededor del fuego para escucharla. Clara leía mientras Ignacio tallaba figuras en madera con su navaja, una habilidad que ella no conocía de él. Los mismos hombres que la habían llamado vaca, ahora la llamaban profesora, con un respeto genuino. Qué ironía tan brutal que aquellos que la habían juzgado por su apariencia, ahora valoraran lo que había en su interior. Un día, mientras revisaba el dobladillo descosido de su vestido de repuesto, Clara encontró un papel amarillento cuidadosamente doblado. Lo desplegó con curiosidad y descubrió que se trataba de un mapa detallado de la región, con marcas y anotaciones que no comprendía del todo. Lo guardó rápidamente, intuyendo que era importante, pero sin saber exactamente por qué. Lo que no podía imaginar era que aquel papel contenía la ubicación exacta de la veta más rica de la región, una información por la que muchos matarían.
El invierno llegó con toda su furia a las montañas. La nieve bloqueó los caminos, aislando completamente el campamento del mundo exterior. Las provisiones comenzaron a escasear, y la búsqueda de oro se volvió casi imposible con el río parcialmente congelado. Fue entonces cuando Clara demostró otra de sus habilidades. Sabía cómo encontrar raíces comestibles bajo la nieve, cómo preparar pan con las últimas reservas de harina, cómo hacer que un guiso de casi nada alimentara a hombres hambrientos. Durante esas largas noches de invierno, algo inesperado floreció entre Clara e Ignacio. Ya no eran amo y sirvienta, ni siquiera socios en la búsqueda de oro. Eran dos almas solitarias que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Conversaban hasta tarde sobre sus vidas pasadas, sobre sueños que habían abandonado, sobre heridas que aún no cicatrizaban. Lo que ninguno de los dos admitía era que algo más profundo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno había buscado, pero que ambos comenzaban a necesitar como el aire. Fue durante una de esas conversaciones cuando Ignacio le contó sobre su esposa fallecida, María. Había sido una mujer extraordinaria, hija de un ingeniero de minas que había explorado estas montañas décadas atrás. Ella sabía más sobre el oro que cualquier hombre que haya conocido, confesó con voz quebrada. Antes de morir, me habló de una veta rica escondida en estas montañas, un secreto que su padre le había confiado. Pero nunca pude encontrar el mapa que ella mencionaba. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿El mapa que había encontrado en su vestido podría ser el mismo? ¿Cómo había llegado a manos de su madre? Miles de preguntas se agolparon en su mente, pero decidió guardar silencio por el momento. Necesitaba entender mejor lo que tenía entre manos antes de compartirlo. Lo que no sabía era que su silencio casi costaría muchas vidas. La primavera llegó finalmente, derritiendo la nieve y trayendo nueva vida a las montañas. Con los caminos nuevamente transitables, llegaron noticias y visitantes al campamento. Entre ellos, un hombre llamado Rodrigo Méndez, un próspero comerciante con intereses en la minería que viajaba con dos guardaespaldas de aspecto amenazador. Desde el momento en que puso los ojos en Clara, su mirada depredadora hizo que ella se estremeciera. Méndez se reunió con los mineros, ofreciendo comprar todo el oro que habían acumulado durante el invierno a un precio que parecía generoso. Solo Ignacio se mantuvo receloso, advirtiendo a Clara que tuviera cuidado. «Ese hombre no viene solo por el oro», le dijo en voz baja. «Tiene la mirada de quien busca más de lo que admite». Lo que Ignacio no podía saber era cuán acertada era su intuición. Esa noche, mientras Clara servía la cena a los visitantes, Méndez la siguió con la mirada como un felino acechando. Cuando ella se retiró a su cabaña, él se acercó a Ignacio con una propuesta indecente. «Te daré 10 veces lo que pagaste por esa mujer», dijo, arrojando una bolsa de pepitas sobre la mesa. Una criatura así no debería desperdiciarse en un campamento de hombres sucios. En mi casa de la ciudad tendría una vida mejor. Los mineros, que meses atrás habrían reído y aceptado la oferta, guardaron un silencio tenso. Ignacio miró la bolsa como si contuviera serpientes venenosas. «Clara no está a la venta», respondió con voz helada. «No es una propiedad, es una compañera de trabajo respetada en este campamento». Méndez rió con desprecio. «Todo tiene un precio, amigo mío. Todo y todos». Lo que Méndez no sabía era que Clara había escuchado toda la conversación desde las sombras. Las palabras de Ignacio, defendiendo su dignidad, calentaron su corazón como ningún fuego podría hacerlo. Pero también sabía que un hombre como Méndez no aceptaría fácilmente un rechazo. Esa noche, tomó una decisión. Era hora de compartir su secreto con Ignacio. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Clara le mostró el mapa que había encontrado en su vestido. Ignacio lo examinó con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía. «Es la letra del padre de María», susurró incrédulo. «¿Cómo llegó esto a ti?»
Clara explicó cómo su madre debió encontrarlo entre las pertenencias de algún viajero que se hospedó en su casa, guardándolo como último recurso para su hija. Juntos estudiaron el mapa a la luz de una vela. Mostraba una sección de la montaña no muy lejos del campamento, con marcas precisas y anotaciones técnicas. Ignacio, con su experiencia, comprendió inmediatamente el valor de lo que tenían entre manos. Esto señala la ubicación de una veta madre, Clara, el origen de todo el oro que hemos encontrado en el río. Si es verdad, podría ser la fortuna más grande jamás descubierta en estas montañas. Lo que no sabían era que Méndez los observaba desde la ventana, sus ojos brillando con codicia en la oscuridad. El comerciante había reconocido el papel como un mapa minero y había visto suficiente para entender su importancia. En su mente retorcida, comenzó a formarse un plan. Si no podía comprar a la mujer, encontraría otra manera de obtener lo que quería. Ese mismo día, Méndez convocó a todos los mineros del campamento. Con palabras melosas envenenadas de falsas preocupaciones, comenzó a sembrar dudas. «Me preocupa lo que he visto aquí», dijo con fingida seriedad. «Una mujer viviendo entre hombres, en condiciones impropias. Si las autoridades se enteraran, podrían cerrar este campamento por inmoralidad». Los mineros se miraron inquietos. El campamento era su única fuente de sustento. Méndez continuó. «Propongo una solución justa para todos. Una subasta pública. Que la mujer sea vendida al mejor postor, con testigos y un contrato legal. Así, todos quedarán protegidos ante la ley». Algunos asintieron, seducidos por su lógica retorcida y temerosos de perder su modo de vida. Cuando Clara e Ignacio se enteraron de la propuesta, la indignación los embargó. «No soy un animal para ser subastado», declaró ella con una voz que ya no temblaba. Ignacio la apoyó completamente, pero ambos sabían que estaban en desventaja. Méndez tenía dinero, hombres armados y la labia para convencer a los mineros indecisos. Lo que el comerciante no podía imaginar era que Clara ya no era la joven asustada que había llegado al campamento meses atrás. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las estrellas brillaban frías e indiferentes sobre la montaña, mientras ella contemplaba su destino. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz, peligrosa, pero posiblemente su única esperanza. Si Méndez quería una subasta, la tendría, pero en sus propios términos. Compartió su plan con Ignacio, quien al principio se resistió, temiendo por su seguridad, pero finalmente reconoció el coraje y la inteligencia detrás de la estrategia. Lo que ambos sabían era que estaban apostando todo en un solo movimiento desesperado. La noticia de la subasta se extendió como fuego en pasto seco. Llegaron mineros de otros campamentos, comerciantes oportunistas, incluso un juez corrupto de la ciudad cercana que Méndez había sobornado para dar legitimidad al evento. La pequeña plaza central del campamento se convirtió en un improvisado teatro para lo que todos creían sería un espectáculo de humillación humana. El día de la subasta amaneció claro y frío. Clara se puso su mejor vestido, el mismo que escondía el valioso mapa, y peinó su cabello con cuidado. Ignacio la miraba con una mezcla de admiración y temor. «¿Estás segura?», preguntó por última vez. Ella asintió, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. «Más segura que nunca en mi vida», respondió. Lo que nadie podía prever era que ese día cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino la historia de toda la región. A mediodía, con el sol en su punto más alto, comenzó la subasta. Méndez había dispuesto una pequeña plataforma donde Clara debía subir para ser exhibida como mercancía. El juez, con su traje fino manchado por el polvo del camino, sostenía un libro de leyes que nunca abriría. La multitud se agolpaba, algunos por curiosidad morbosa, otros por verdadera preocupación por el destino de la joven que muchos habían llegado a respetar. Clara subió a la plataforma con la cabeza alta. No había rastro de la timidez que alguna vez la había caracterizado. Méndez sonreía, seguro de su victoria,
mientras el juez comenzaba a recitar las condiciones de la venta. Fue entonces cuando Clara levantó una mano, silenciando sorprendentemente a la multitud con ese simple gesto. «Antes de que comience esta farsa», dijo con voz clara que resonó en la plaza, «tengo algo que decir». El juez intentó interrumpirla, pero los mineros del campamento, aquellos que la habían escuchado leer noche tras noche durante el invierno, exigieron que la dejaran hablar. Lo que Méndez no podía saber era que Clara ya había ganado el respeto que él pretendía comprar con oro. «Me trajeron a este campamento como una posesión», comenzó Clara, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Vendida por mi propia familia a cambio de una pepita de oro. Llegué creyendo que mi valor se limitaba a mi cuerpo, a mis manos para cocinar, a mi capacidad para servir. Pero en estas montañas descubrí algo que nadie me había enseñado: mi propio valor». La multitud guardaba un silencio absoluto. Incluso los pájaros parecían haber callado para escucharla. Clara continuó. «Este hombre», señaló a Méndez, «cree que puede comprarme porque una vez fui vendida. Cree que mi dignidad tiene precio. Pero les pregunto a todos ustedes, ¿tiene precio la dignidad humana? ¿Pueden las pepitas de oro compararse con el valor de una vida?» Algunos mineros bajaron la mirada, avergonzados. Otros asintieron lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Méndez, sin embargo, reía despectivamente. «Bonito discurso, muchacha, pero las palabras no llenan estómagos ni pagan deudas. Procedamos con la subasta», ordenó al juez. Fue entonces cuando Clara jugó su carta final. Extrajo cuidadosamente el mapa de su vestido y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Lo que tengo aquí», declaró, «vale más que todas las pepitas que este hombre pueda ofrecer. Es el mapa a la Beta Madre, el origen de todo el oro de estas montañas. Un secreto guardado por generaciones que ahora comparto con ustedes, mis compañeros mineros, no con aquellos que solo buscan explotar la tierra y a las personas». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Méndez palideció visiblemente, reconociendo el mapa que había visto por la ventana. Intentó gritar que era una mentira, una treta desesperada, pero su voz se perdió entre el creciente rumor de la multitud. Lo que el comerciante no entendía era que ya había perdido antes de comenzar, porque había subestimado a quien pretendía comprar. Clara desplegó el mapa para que todos pudieran verlo. Ignacio subió a la plataforma y confirmó su autenticidad, explicando el origen del documento y su significado. «Este mapa muestra la ubicación de una veta tan rica que podría dar sustento a todo este campamento por años», explicó. «No pertenece a un solo hombre o mujer, sino a todos los que han trabajado honestamente en estas montañas». Los mineros se aglomeraron para ver mejor, olvidando completamente el propósito original de la reunión. El juez, viendo que la situación escapaba a su control, intentó restablecer el orden, pero nadie le prestaba atención. Méndez, furioso al ver su plan desmoronarse, hizo una señal a sus guardaespaldas. Lo que no esperaba era que los mineros, ahora unidos por un propósito común, formaran un muro protector alrededor de Clara e Ignacio. «¿Quieren saber el verdadero propósito de esta subasta?», gritó Clara, señalando a Méndez. «Este hombre vio el mapa en nuestra cabaña. No me quiere a mí, quiere la riqueza que este documento promete. Estaría dispuesto a cualquier cosa, incluso a comprar a un ser humano, para obtenerlo». La acusación cayó como un rayo en la plaza. Los mineros, hombres simples pero con un fuerte sentido de la justicia forjado en la dureza de la montaña, se volvieron hacia Méndez con miradas acusadoras. El comerciante, viendo su posición comprometida, intentó una última jugada desesperada. «¡Miente!», gritó. «Esa mujer y ese minero quieren quedarse con toda la riqueza para ellos solos». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno por uno, los mineros del campamento comenzaron a contar cómo Clara los había ayudado durante el duro invierno, cómo había cuidado a los enfermos,
compartido comida cuando escaseaba, leído historias para mantener viva la esperanza en las noches más oscuras. Contaron cómo Ignacio, lejos de tratarla como una posesión, le había enseñado el oficio, respetado su inteligencia, defendido su dignidad. Lo que Méndez no podía comprender era que había algo más valioso que el oro en juego: la comunidad que se había formado en aquel lugar remoto. El juez, viendo hacia dónde soplaba el viento, decidió prudentemente cambiar de bando. Como representante de la ley, declaró con pomposidad: determino que esta subasta es improcedente. La señorita Ramos ha demostrado ser una ciudadana libre que aporta valiosamente a esta comunidad. Además, el intento del señor Méndez de adquirirla por motivos evidentemente fraudulentos constituye un delito que podría investigarse más a fondo. Méndez, viendo su derrota, hizo un último intento desesperado. Ordenó a sus guardaespaldas que tomaran el mapa por la fuerza. Pero antes de que pudieran moverse, se encontraron rodeados por docenas de mineros armados con picos y palas. El mensaje era claro: nadie saldría de allí con el mapa contra la voluntad de la comunidad. Lo que el comerciante nunca entendió fue que había subestimado no solo a Clara, sino el poder de la solidaridad forjada en la adversidad. Derrotado y humillado, Méndez no tuvo más remedio que retirarse, jurando venganza que nunca podría cumplir. Su reputación quedó destruida cuando la historia de su intento de comprar a una mujer para robarle un mapa minero se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. Lo que el despreciable comerciante no podía imaginar era que su caída apenas comenzaba. Las semanas siguientes al fallido intento de subasta trajeron cambios profundos al campamento minero. Con el mapa en manos de la comunidad, organizaron expediciones para verificar su autenticidad. Ignacio, con su experiencia, lideró el primer grupo que siguió las indicaciones del documento hasta un rincón aparentemente insignificante de la montaña. Lo que encontraron allí superó incluso las expectativas más optimistas. La veta era real, y más rica de lo que cualquiera hubiera imaginado. Oro puro incrustado en la roca como venas en un cuerpo vivo. El hallazgo transformó el modesto campamento en un hervidero de actividad. Llegaron más mineros, se construyeron cabañas nuevas, incluso comerciantes honestos comenzaron a establecerse para ofrecer sus servicios. Lo que nadie olvidaba era que todo se debía a Clara y al papel que una vez estuvo escondido en el dobladillo de su vestido. Clara e Ignacio establecieron un sistema justo para la explotación de la veta. Cada minero recibía una participación acorde a su trabajo, pero también se creó un fondo común para mejorar las condiciones de vida de todos. Se construyó una escuela, se contrató un médico permanente, se establecieron reglas para proteger la naturaleza circundante. La joven que una vez fue vendida por una pepita, ahora lideraba la transformación de una comunidad entera. La noticia del descubrimiento llegó inevitablemente a oídos de la familia de Clara. Su padre, aún cargando el peso de la culpa por haberla vendido, viajó durante semanas para encontrar el campamento que ahora se había convertido en un próspero pueblo minero. Cuando finalmente llegó, demacrado y envejecido por el remordimiento, apenas reconoció a su hija. Clara estaba de pie junto a Ignacio supervisando la construcción de un nuevo edificio comunitario. Ya no era la joven tímida de hombros caídos que había partido atada a una mula. Ahora irradiaba una confianza serena. Su cuerpo robusto se movía con la seguridad de quien conoce su valor. Su voz, clara y firme, daba instrucciones que todos escuchaban con respeto. Lo que su padre jamás habría podido imaginar era que aquella hija que consideró un lastimero recurso final se convertiría en el pilar de una comunidad próspera. El reencuentro fue un momento de emociones encontradas. El padre de Clara cayó de rodillas, suplicando un perdón que no creía merecer. Los mineros observaban la escena en silencio, muchos conociendo ya la historia del origen de Clara en el campamento. Lo que el hombre quebrado no esperaba era la reacción de su hija. Clara levantó suavemente a su padre y lo abrazó con una compasión que nacía no del olvido,
sino de la comprensión profunda del sufrimiento humano. También yo he aprendido el valor de la desesperación, le dijo en voz baja. Y he aprendido que incluso de las decisiones más terribles pueden hacer algo hermoso. Lo que el padre no podía entender completamente era que Clara ya no se definía por su pasado, sino por el futuro que estaba construyendo. Ignacio observaba la escena a cierta distancia, respetando el momento familiar. Su mirada, sin embargo, no se apartaba de Clara. Durante los meses transcurridos desde la fallida subasta, su relación había evolucionado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. El respeto mutuo había florecido en un amor profundo. Un amor nacido no de la atracción superficial o la conveniencia, sino del reconocimiento genuino del valor del otro. Lo que muchos en el campamento ya sabían era que pronto habría una boda para celebrar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Rodrigo Méndez veía cómo su imperio comercial se desmoronaba. La historia de su intento de comprar a una mujer para robarle un mapa había llegado a oídos de sus socios comerciales, muchos de los cuales rompieron relaciones con él. Los bancos comenzaron a rechazar sus solicitudes de crédito. Las autoridades, alertadas por rumores de sus negocios turbios, iniciaron investigaciones sobre sus actividades pasadas. Lo que el despreciable hombre no podía prever era que sus días de libertad estaban contados. Un mes después del reencuentro con su padre, Clara recibió otra visita inesperada. Una mujer mayor, de porte distinguido a pesar de su ropa sencilla de viaje, llegó al campamento preguntando específicamente por ella. Se presentó como Elena Vasconcelos, hermana del padre de María, la difunta esposa de Ignacio. Había viajado desde lejos tras escuchar rumores sobre el descubrimiento de la veta y el mapa que lo había hecho posible. Clara la recibió con la hospitalidad que ahora caracterizaba al campamento. Elena observaba todo con ojos perspicaces que no perdían detalle. Durante la cena, compartida con Ignacio y los padres de Clara que ahora vivían en una cabaña cercana, Elena finalmente reveló el propósito de su visita. Ese mapa, dijo con voz firme, fue robado a mi hermano hace más de 30 años por un socio desleal, un hombre llamado Federico Méndez. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Ignacio fue el primero en comprender la implicación. ¿Federico Méndez? ¿Alguna relación con Rodrigo Méndez? Elena asintió gravemente. Su padre, un hombre tan despreciable como su hijo, robó el mapa y luego intentó asesinar a mi hermano para quedarse con todo el crédito del descubrimiento. Mi hermano sobrevivió al ataque, pero perdió el mapa. Hasta hoy. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El viajero que una vez se había hospedado en casa de la familia de Clara, dejando accidentalmente el mapa que la madre escondió cuidadosamente, debió ser un mensajero de los Méndez. Lo que nadie podía haber imaginado era la intrincada red de destinos que se entrelazaban como hilos de una telaraña invisible. Elena no había venido solo a recuperar una reliquia familiar. Traía documentos legales que probaban la propiedad original de su hermano sobre el descubrimiento, así como testimonios de antiguos socios de Federico Méndez que confirmaban el robo. No vengo a reclamar la mina, aclaró al ver la preocupación en los rostros a su alrededor. Vengo a hacer justicia y a honrar la memoria de mi hermano y de mi sobrina María, asegurando que los Méndez paguen finalmente por sus crímenes. Lo que siguió fue un proceso legal que sacudió a toda la región. Con la evidencia proporcionada por Elena, sumada a los testimonios sobre el intento de Rodrigo Méndez de adquirir a Clara mediante engaños, las autoridades finalmente actuaron. Padre e hijo Méndez fueron arrestados y juzgados no solo por el robo del mapa, sino por décadas de fraudes, sobornos y explotación. Lo que ellos nunca entendieron fue que su avaricia sin límites finalmente había cavado su propia tumba. El día que llegó la noticia de la sentencia, cadena perpetua para Federico y 20 años para Rodrigo, el campamento entero celebró. No era un festejo por la desgracia ajena, sino la celebración de una justicia largamente esperada. Clara, sin embargo,
se retiró temprano de la celebración. Sentada en la entrada de su cabaña, contemplaba las estrellas con una expresión pensativa que Ignacio había aprendido a reconocer. «¿Qué piensas?», le preguntó suavemente, sentándose a su lado. Clara tardó un momento en responder. «Pienso en cómo algo tan pequeño como un papel escondido en un vestido puede cambiar tantas vidas. Pienso en cómo el destino nos trae exactamente lo que necesitamos, aunque en el momento parezca una tragedia». Lo que Ignacio sabía era que esa capacidad de encontrar significado en el sufrimiento era una de las cualidades que más amaba de ella. 2 meses después, el campamento minero, ahora oficialmente reconocido como el pueblo de Nueva Esperanza, celebró su primera boda. Clara e Ignacio unieron sus vidas bajo un arco de flores silvestres, rodeados de una comunidad que había aprendido a ver más allá de las apariencias. La novia no era una belleza convencional según los estándares superficiales del mundo, pero irradiaba una luz interior que nadie podía ignorar. Lo que todos los presentes entendían era que estaban presenciando no solo la unión de 2 personas, sino el símbolo de una transformación colectiva. Como regalo de bodas, la comunidad construyó para ellos una casa en la colina que dominaba el pueblo. No era una mansión ostentosa, sino un hogar sólido y acogedor, con grandes ventanas que miraban hacia las montañas y estanterías llenas de libros. Clara insistió en que tuviera también un salón espacioso donde pudieran reunirse para las lecturas comunitarias que se habían convertido en una tradición. Lo que nadie podía prever era que ese espacio pronto se convertiría en la primera escuela formal de la región. Los años pasaron con una dulzura que Clara jamás habría imaginado posible cuando fue vendida por su familia. El pueblo crecía ordenadamente, la mina prosperaba bajo un sistema de explotación sostenible, y cada nuevo habitante aprendía la historia de sus orígenes como una lección sobre el valor verdadero de las personas. Ignacio y Clara tuvieron 2 hijos que crecieron conociendo tanto los secretos de la tierra como el poder de las palabras. Elena Vasconcelos se estableció permanentemente en Nueva Esperanza, aportando sus conocimientos de ingeniería para mejorar los métodos de extracción. Los padres de Clara encontraron una nueva dignidad ayudando en diversos proyectos comunitarios. Incluso algunos de los antiguos socios de los Méndez, buscando redimirse, invirtieron en infraestructuras que beneficiaron a toda la región. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había transformado en una historia de redención colectiva. 10 años después de la famosa subasta fallida, Clara fue elegida como la primera alcaldesa oficial de Nueva Esperanza. El día de su nombramiento, el pueblo entero se reunió en la plaza central, ahora pavimentada y embellecida con jardines. Clara, con canas prematuras que plateaban su cabello oscuro, se dirigió a los presentes con la elocuencia que había perfeccionado a lo largo de los años. «Hace una década», comenzó, «estuve en este mismo lugar, pero en circunstancias muy diferentes. Iba a ser subastada como mercancía, valuada únicamente por mi cuerpo, no por mi mente o mi corazón. Ese día aprendí que el valor de una persona no lo determina lo que otros estén dispuestos a pagar por ella, sino lo que ella está dispuesta a dar de sí misma». La multitud escuchaba en respetuoso silencio. Muchos de los presentes habían sido testigos de aquella transformación, desde el campamento rudo hasta el pueblo próspero que ahora habitaban. Lo que todos comprendían era que estaban viviendo una historia que sería contada por generaciones. «Nueva Esperanza no se construyó con oro», continuó Clara, «aunque el oro nos dio la oportunidad. Se construyó con algo mucho más valioso, la dignidad humana. Se construyó cuando cada uno de nosotros decidió ver más allá de las apariencias, cuando decidimos que el valor de una persona no está en su belleza, o en su fuerza, o en su riqueza, sino en su capacidad de aportar al bien común». Ignacio, ahora con el cabello completamente blanco pero la espalda aún recta, observaba a su esposa con un orgullo que no necesitaba palabras. Sus hijos, adolescentes inteligentes y compasivos, escuchaban atentamente el discurso de su madre, absorbiendo una lección que ya formaba parte de su ADN.
Lo que ninguno de ellos podía imaginar completamente era cuántas vidas más serían transformadas por el ejemplo de Clara en los años venideros. Mi historia comenzó con una venta, concluyó Clara, su voz resonando clara en la plaza. Fui valorada en el equivalente a una pepita de oro. Hoy, mientras asumimos juntos este nuevo capítulo en la historia de nuestro pueblo, les pido que recuerden siempre esta lección. El verdadero valor nunca está donde la mayoría mira. Está escondido, como el oro en la montaña, esperando a que alguien tenga la sabiduría de reconocerlo. Un trueno de aplausos estalló en la plaza. Lágrimas corrían por muchos rostros, no de tristeza, sino de profunda emoción compartida. Lo que había comenzado como la historia de una mujer rechazada por su apariencia, se había convertido en la epopeya de una comunidad entera que había aprendido a ver con nuevos ojos. Años más tarde, cuando periodistas y escritores comenzaron a interesarse por la inusual prosperidad y armonía de Nueva Esperanza, siempre se encontraban con la misma respuesta. Todo comenzó con Clara, la mujer que fue vendida por una pepita. La historia se extendió, primero como un rumor, luego como una leyenda, finalmente como un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron infravalorados. En las escuelas de la región, los maestros contaban a los niños la historia de Clara Ramos, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio del poder transformador de la dignidad humana. Las jóvenes que se sentían inseguras por no encajar en los estándares convencionales de belleza encontraban en ella un modelo a seguir. Los empresarios mineros estudiaban el modelo económico de Nueva Esperanza como ejemplo de explotación sostenible y justa. Lo que nadie podía negar era que aquella mujer que una vez fue considerada sin valor había cambiado para siempre la definición misma del éxito. Cuando Clara cumplió 60 años, ya era una leyenda viviente. Su cabello completamente blanco enmarcaba un rostro que había ganado carácter y belleza con los años. Sus manos, aún fuertes a pesar de la edad, seguían activas en proyectos comunitarios. Ignacio, aunque más lento en sus movimientos, continuaba asesorando a los mineros jóvenes, transmitiendo conocimientos acumulados durante toda una vida. Lo que ambos valoraban más era ver cómo sus hijos, y ahora sus nietos, crecían en un mundo que juzgaba a las personas por su carácter, no por su apariencia. Un día, un visitante distinguido llegó a Nueva Esperanza. Era un escritor famoso que había oído la historia de Clara y quería documentarla para un libro. Después de entrevistar a docenas de habitantes del pueblo y explorar sus instituciones, finalmente se sentó con Clara en el porche de su casa en la colina. ¿Cuál es el secreto?, le preguntó directamente. ¿Cómo una mujer vendida por una pepita de oro terminó creando todo esto? Clara sonrió, una sonrisa que ahora iluminaba habitaciones enteras sin esfuerzo. Miró hacia el pueblo que se extendía bajo la colina, hacia las montañas que guardaban aún tantos secretos, hacia el cielo que había presenciado toda su extraordinaria vida. No hay secreto, respondió finalmente. Solo la verdad más simple y más difícil de aceptar, que el valor real nunca está donde la mayoría mira. El escritor la observó con curiosidad, esperando más. Clara continuó. Me vendieron porque solo veían mi cuerpo, no mi mente ni mi corazón. Me compraron por una pepita que parecía valiosa, pero que era insignificante comparada con el verdadero tesoro que llevaba escondido sin saberlo. La vida tiene una ironía maravillosa, ¿no cree? A veces nos rompe precisamente de la manera necesaria para que nuestra luz interior finalmente pueda brillar. Lo que el escritor comprendió en ese momento fue que estaba frente a una sabiduría que no podía ser completamente capturada en las páginas de un libro. Era una sabiduría vivida, encarnada, que resplandecía en cada rincón de aquel pueblo improbable, nacido de la dignidad de una mujer que se negó a ser definida por la mirada de otros. El libro se publicó un año después y se convirtió en un éxito internacional. La historia de Clara Ramos, la mujer vendida por una pepita de oro, inspiró a personas en lugares que ella jamás había imaginado.
Se crearon fundaciones con su nombre para ayudar a mujeres en situaciones desesperadas. Se establecieron becas para jóvenes de comunidades mineras. Su modelo de negocio sostenible fue estudiado en universidades prestigiosas. Lo que ella nunca buscó: la fama, el reconocimiento, la influencia global, llegó precisamente porque su motivación siempre había sido auténtica. Cuando Clara finalmente cerró sus ojos por última vez, a la avanzada edad de 92 años, Nueva Esperanza guardó luto durante una semana entera. Asistieron a su funeral personas de todos los rincones del mundo que habían sido tocadas por su historia. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, bajo un simple marcador de piedra que rezaba: Clara Ramos de Ignacio. Su valor, inconmensurable. Lo que nadie podía ver mientras la tierra cubría su ataúd era que su verdadero legado no estaba en esa tumba. Estaba vivo en cada persona que había aprendido a ver más allá de las apariencias, en cada comunidad que había adoptado sus principios de dignidad y justicia, en cada niña que había encontrado el valor para definirse a sí misma en lugar de aceptar las definiciones impuestas por otros. Y así, la historia de Clara Ramos, que comenzó con una venta humillante, se transformó en un testamento eterno al verdadero valor humano. Como un río que comienza como un hilo de agua y termina alimentando océanos, su vida demostró que incluso el comienzo más humilde puede conducir a un legado extraordinario cuando se descubre el tesoro que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Esta historia nos recuerda que debemos mirar más allá de lo evidente, que el verdadero oro de la vida no siempre brilla a primera vista, y que a veces el destino tiene preparadas sus más grandes bendiciones disfrazadas de las más amargas decepciones. ¿Puedes imaginar ser vendido por una simple pepita de oro y terminar descubriendo un tesoro que ninguna riqueza material podría igualar? Así es como la vida, en su misteriosa sabiduría, a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino parezca injusto y doloroso. Recuerda siempre que el valor real nunca está donde la mayoría mira. Se encuentra escondido, como el oro en la montaña, esperando a que alguien tenga el coraje y la sabiduría para reconocerlo. Y cuando lo encuentres, como Clara, descubrirás que el verdadero tesoro nunca estuvo en la pepita de oro, sino en la dignidad humana que nadie puede comprar ni vender.